Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo una introducción de la librería que he creado para controlar pantallas LCD. El modelo pues es el LM016L, que es una pantalla LCD de 16 columnas por 2 filas, la cual utiliza el controlador HD 44780U de la empresa Hitachi. Y bueno, ¿por qué crear una librería siendo que XC8 creo ofrece soporte para pantallas LCD y no solamente este compilador, sino también el PIT-C, el Micro-C Pro 4P, el Micro-Basic ofrecen soporte? Bueno, la ventaja de crear nuestras propias librerías es una, saber leer las hojas de datos del controlador, saber comprender la información y por supuesto en base a ello crear las funciones de control, el código, ya que no todo lo vamos a tener solucionado, no para todo va a haber librerías. A nosotros como ingenieros nos toca darle solución a un problema y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hablarles acerca de esta librería es nada más una introducción. Esta librería únicamente utiliza 6 pines para controlar la pantalla LCD. Aquí tenemos el arreglo o las conexiones. Utilizamos simplemente 4 bits del bus de datos que van del D4 al D7 para poder enviar los datos. Los datos se envían en dos partes. Primero los 4 bits superiores y después los 4 bits inferiores. Tenemos el pin RS, el pin Enable, nada más. Y ya el pin de lectura y escritura va conectado a tierra y bueno, pues las demás conexiones. Más adelante voy a hablar sobre eso. Y bueno, pues una librería básicamente se compone de dos archivos. El archivo de cabecera, que es el .h, en mi caso lo he nombrado lcd 4 bits.h, y el archivo que contiene el código fuente de cada una de las funciones que se utilizan dentro de la librería, que es el archivo .c, lo he nombrado lcd functions. Y bueno, pues estos dos archivos se tienen que incluir dentro de la carpeta del proyecto de nuestro microcontrolador. Aquí tengo un ejemplo, he creado dos proyectos, me voy a basar primero en este. Aquí tengo en header files integrado ya el archivo de cabecera y dentro de los archivos fuente el archivo que contiene el código fuente de las funciones de la librería y por supuesto el principal, el código principal. Si observamos, tengo la directiva include dentro de, como esta librería no forma parte del repertorio de librerías de XC8 del compilador, esta librería pues la debemos de colocar dentro de comillas dobles el nombre del archivo de cabecera y de esta forma ya podemos utilizar cada una de las funciones que contiene nuestra librería, que más adelante voy a hablar sobre eso. Entonces el archivo de cabecera, que es este, contiene todas las declaraciones de la librería, que son los macros, que son todos estos, y por supuesto las funciones que utiliza nuestra librería. Entonces, dentro de este archivo nosotros debemos especificar siempre al usuario en los comentarios la información relevante de esta librería para que quien utilice esta librería sepa cómo hacer, cómo conectarla, cómo incorporarla y todo eso, la información relevante. Aquí la información relevante es, esta librería fue escrita para el compilador XC8 versión 2.32 para el PIT 16F887. Esta librería es compatible con cualquier microcontrolador de 8 bits, aquí lo especifico. Y por supuesto, para que sea compatible hay que hacer ciertas modificaciones porque en cada PIT cambian ciertas cosas. Por ejemplo, la palabra de configuración, hay microcontroladores que cambian también la cantidad de bits que tienen los puertos y otras cosas. Eso después lo voy a aclarar un poco mejor. Y nos dice que trabaja en modo de 4 bits. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la pantalla LCD, el fabricante nos indica dentro de las hojas de datos que puede trabajar en dos modos, modo de 8 bits o modo 4 bits. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en modo 4 bits quiere decir que no únicamente utilizamos los 4 bits superiores del bus de datos que van del D4 al D7 para enviar los datos. ¿Cómo se hace esto? Enviamos primero los 4 bits superiores del dato que queremos enviar a través de estos 4 pines y después los otros 4 bits inferiores y de esa forma se completaría
el envío de un byte de datos. Si fuera el caso contrario, es decir, utilizar los 8 bits, pues simplemente en una sola operación se realiza el envío del dato. Como la ventaja, bueno, más bien lo que yo quise hacer es ahorrar la mayor cantidad de pines. Si hubiera utilizado de otra forma, entonces utilizaría 8 más 2, serían 10 pines, tendría que utilizar para controlar la pantalla LCD. Y si usamos un microcontrolador que tenga muy pocos pines, pues eso va a ser un problema. Es por eso que yo he decidido hacerlo de esta forma para ahorrar la mayor cantidad de pines. Ya he especificado eso, también especifico que para qué modelo es el 16 columnas por 2 filas para las pantallas LCD LM016L, que es compatible esta librería con el controlador Hitachi HD44780 o equivalente. Y ya pues aquí tengo el link de mi canal en YouTube para que puedan comunicarse, también el correo. Y ya aquí tenemos las conexiones de los pines. Esto es muy importante especificarlo. ¿Por qué? Porque le indica al usuario cómo van a ser las conexiones. Aquí tengo que el pin BS va a tierra, el pin BDD va a más 5 volts, el pin de contraste de la pantalla LCD va al potenciómetro. Aquí, bueno, yo lo he puesto directamente a tierra porque aquí no hay problema, pero en la práctica sí es necesario hacerlo. Tengo el pin RS, va al pin RB2 y el pin Enable va al pin RB3. Aquí lo tengo, el pin RS va al pin RB2 y el RB3 va al pin Enable, y ya los 4 bits del bus de datos que van a los 4 bits superiores del puerto B, que son del RB4 al RB7. Esta configuración es por default, ya viene así configurado, pero una flexibilidad que ofrece esta librería que yo he hecho es que nos permite cambiar el puerto que nosotros queramos. ¿A qué se refiere esto? Yo, si quiero, puedo utilizar el puerto A, por ejemplo, para conectarme con la pantalla LCD. Si fuera el caso, entonces aquí sería, en vez de RB7, sería RA7, RA6 y así con los demás. El mismo orden de los pines se mantiene, pero lo que sí podemos cambiar es el puerto al cual nos conectamos. Y bueno, para poder conectarnos a ese puerto, ¿qué condición debe de cumplir? Que esté completo, es decir, que tenga sus 8 bits. El puerto B, por ejemplo, para el PIP 16F887, el puerto B está completo. También el puerto A está completo. El puerto C también está completo. El puerto D también. El único puerto que no está completo es el puerto E. Ahí sí hay que tener cuidado, porque si lo elegimos, pues al momento de integrar esta librería y escogemos ese puerto, pues va a marcar error la compilación y pues no va a funcionar. Después, esta parte es muy importante. Nos dice que para que la librería funcione perfectamente es necesario incluir estas 3 funciones en el código principal. Estas 3 funciones son funciones de tiempo. ¿Por qué utilizo funciones de tiempo? Bueno, la pantalla LCD, el controlador, para poder configurarlo necesitamos enviarle estas instrucciones, que son los comandos. Cada instrucción se ejecuta, o le toma más bien cierto tiempo al controlador realizarlas. Por ejemplo, estas 2 instrucciones le toman al controlador 1.52 milisegundos, las demás 37 microsegundos. Entonces, por lógica es necesario implementar una función de 2 milisegundos para esperar los 1.52 milisegundos y una función de 40 microsegundos para todas las demás instrucciones. Y la función de 5 milisegundos, esa la vamos a ver después, porque la tengo aquí declarada, para qué es, que también de igual forma sirve para esperar cierto tiempo. Y bueno, ¿por qué tengo funciones de tiempo? La pantalla LCD hay 2 formas de enviar las instrucciones. Me refiero, podemos enviar las instrucciones y esperar este tiempo para poder enviar la siguiente instrucción. Es decir, espero yo 2 milisegundos, ¿para qué? Para poder enviar esta otra instrucción. Para estas pues espero 40 microsegundos para poder enviar otra instrucción. Hay una forma de hacerlo diferente, que es leyendo el bit BC flag. Este bit corresponde al bit D7 conectado a la pantalla LCD, que es el D7. Cuando la pantalla LCD está realizando
una operación interna, este bit se configura como salida y podemos hacer una lectura de este bit. Este bit puede valer 0 o 1 en función de si está ocupada o no la pantalla LCD realizando una operación interna. Podemos implementarlo de esa forma, pero yo he decidido simplemente implementar eso haciendo esperas de tiempo. En este caso, esperando los tiempos que aquí el fabricante me indica, y de esta forma pues el código se hace más sencillo y más fácil de entender. Yo así lo realicé y funciona sin ningún problema. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Yo pues lo resolví de esa forma. Entonces, ya una vez especificado eso, cuando nosotros creamos este archivo de cabecera, pues esta parte el compilador la coloca esto más bien. Para crear un archivo de cabecera debemos hacer lo siguiente. Debemos dar clic en Header Files dentro del proyecto, clic derecho, New, Other, el tipo de categoría es C y aquí seleccionamos el tipo C Header File, que es un archivo de cabecera, y le damos en Siguiente. Y ya el nombre del archivo, pues yo le he dado LCD 4 bits. Y en mi caso, pues ya le doy cancelar. Cuando nosotros creamos esa parte, nos crea esto, que por default lo crea el compilador, y esto. Esto pues lo integramos, que es una librería propia del compilador XE8 que se debe de integrar para los microcontroladores de 8 bits. Ya esta parte, que son los macros, esos sí nos toca a nosotros colocarla. Estos macros lo que hacen es darle un nombre a estos valores. Estos valores corresponden a los comandos de las instrucciones del controlador de la pantalla LCD. En este caso, para limpiar el display, el código en hexadecimal es 1. Para retornar el cursor es 2. Y ya para entrar en el modo set, pues es esto. Y bueno, yo me he dado la tarea de hacer todo esto, de colocar cada una de las instrucciones o comandos como macros. Ahí están. Y ya después, aquí viene lo que les había comentado. Esta librería es flexible para configurarla para que funcione con cualquier otro puerto. Aquí tenemos que funciona con el puerto B y el tris B. Entonces, si yo quiero utilizar el puerto A, pues nada más pongo puerto A y listo. Si quiero el puerto D, pues puerto D y ahí está. Yo lo voy a dejar por default, que es el puerto B. Y tenemos las funciones de nuestra librería. Tenemos la función de inicializar, tenemos la función de comando, tenemos dentro de las paréntesis el comando, que es una variable tipo char. El comando pues son cada uno de estos comandos que aquí tenemos, que podemos nosotros simplemente copiar y pegar dentro de la llamada a esa función, que ya sería dentro del código principal. Tengo una función para colocar el cursor en la fila y columna que yo desee, otra función para imprimir un carácter en la posición que yo quiera. La misma función tengo otra, pero ahora para escribir un carácter en la posición en la cual se encuentra el cursor. Una función para escribir una cadena de caracteres en la posición que yo quiera. Otra función string para colocar una cadena de caracteres, pero en la posición por default en la cual se encuentre el cursor. Y tengo mis funciones de tiempo. Aquí es muy importante. Como me había mencionado, esta librería utiliza tiempos. ¿Para qué? Para esperar a que la pantalla LCD realice sus operaciones internas. Solamente utilizo estas tres funciones, nada más. Pero como son funciones de tiempo, necesita especificarse esta directiva siempre. Esta directiva le indica al compilador a qué frecuencia se está trabajando. En este caso, he creado un proyecto para trabajar con una frecuencia de oscilador de 16 MHz. Pero ¿por qué nosotros no lo incluimos aquí dentro de la librería? ¿Por qué? Porque si yo lo hago, por default, siempre el usuario va a tener que trabajar a esa frecuencia que yo especifiqué. Entonces no va a haber forma de que en el código principal utilice otra fuente de reloj que no sea la que yo configuré. Entonces, por eso no he configurado yo aquí una frecuencia base, ya que esto pues se define ya en el código principal. Aquí nosotros ya al hacerlo de esta forma podemos utilizar cualquier frecuencia que nosotros queramos, de 4 MHz, de 8 MHz, que son las más comunes, 12 MHz,
10 MHz, pero en mi caso es 16 MHz. Por eso son externas, estas funciones son externas. ¿Qué quiere decir? Que se deben declarar dentro del código principal de nuestro proyecto, que es el new main, para mi archivo, para mi proyecto, que es el LSD example. Ahí está, el new main. Entonces, ya por último, finalizamos todo lo que es el código fuente del archivo header. Y aquí tengo nada más en paréntesis este código de ejemplo que nosotros podemos probar en un inicio para verificar el funcionamiento de esta librería si es que la vayamos a utilizar. Esta librería es de código abierto, tú la puedes utilizar y modificar como tú quieras. Y ahora tenemos el archivo .c. El archivo .c es muy fundamental, ¿por qué? Porque ya una vez que declaramos nuestras funciones, los prototipos de las funciones, debemos de ahora implementar esas funciones ya con su código. Aquí tenemos una cosa importante, tengo el archivo .c y debo de incluir el archivo de cabecera, que es donde están definidas estas funciones. Y bueno, aquí ya tengo la función init, lsd init. Tengo pues las instrucciones que se hacen para inicializar la pantalla LCD. Un ejemplo, aquí le estoy enviando, le estoy indicando a la pantalla LCD que se va a configurar en modo 4 bits, 2 líneas, y la matriz para visualizar el carácter es de 5 por 8 píxeles. Ya por los demás comandos, esto pues lo vamos a ver ya en los siguientes videos, cómo lo fui creando y por qué debemos de colocar esto, todo esto. Tengo las demás funciones y listo. Y bueno, pues hasta aquí finaliza la explicación de mi librería. Cuando nosotros creamos, pues nos quedan esos dos archivos. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo utilizo esa librería o cómo incorporo esos dos archivos dentro de mi proyecto? Cuando nosotros creamos un proyecto, básicamente es como este. Tenemos nuestro new main, que es el código principal. He creado yo dos proyectos, uno que sí contiene las librerías, que es este, y este que no contiene las librerías. Voy a, en primer lugar, a correr el que sí tiene las librerías. Le voy a decir al compilador que ese es el proyecto principal, ahí está, y le voy a dar en correr. En este caso selecciono el new main de este proyecto, le doy en correr, más bien en compilar, y ahí se observa que no me marca ningún error. Listo. Entonces ahora para el siguiente lo voy a colocar como el proyecto principal. Y ahora si yo le doy en correr, antes de correr, si se fijan, ya me está marcando algunos errores. ¿Qué quiere decir? Que no encuentra dónde están definidas estas funciones. De igual forma el archivo de cabecera me está indicando que hay un error. ¿Por qué? Porque no forma parte del repertorio de librerías del compilador. Entonces si yo le doy compilar, compilar, me marca error. ¿Por qué? Aquí me está diciendo la causa, que el archivo de cabecera no lo puede encontrar, no lo encuentra el compilador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo ya mis dos archivos, le doy control C y me voy a la dirección o a la carpeta donde está mi proyecto. En este caso lleva el nombre LSD versión 2. Ya la ubiqué, le doy clic y aquí tengo el new main.c. Voy a pegar aquí los dos archivos. Ya incluí mi librería, pero no basta con hacer eso. Ahora lo que tengo que hacer es aquí en header files, clic derecho, agregar archivo existente y selecciono el que tiene la extensión .h. Le doy en seleccionar, espero un momento y listo, ya se integró. Ahora en source files, códigos, archivos fuentes, le doy otra vez agregar archivo, en este caso el que lleva la extensión .c. Le doy clic, seleccionar, esperamos un momento y listo. Ahora si yo le doy compilar, ya estamos dentro de este proyecto. Le doy compilar y si se fijan, ya no marcó ningún error. La compilación fue exitosa y ya me quitó todos los puntos rojos que aquí tenía donde me estaba marcando el error. Otra cosa importante es, antes de verificar ese funcionamiento usando Proteus, voy a explicar unas cosas. Aquí tengo la directiva incluyendo mi archivo de cabecera en comillas dobles. Ahí está el nombre, la frecuencia 16 MHz. Y como habían dicho, debemos de incluir
Nuestras funciones de tiempo, como son externas, aquí ya están declarados los prototipos. Y por último ya declaro aquí las funciones como tal con su código dentro de las llaves. Para la de 5 milisegundos, 2 milisegundos y 40 microsegundos. Entonces ya expliqué eso. Otra cosa importante, como había mencionado, cuando vayamos a utilizar esta librería hay que asegurarnos que el puerto al cual va a estar conectada nuestra pantalla LCD, en este caso por default es el puerto B, siempre funcionen como salidas. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, por ejemplo, aquí yo estoy configurando el Trish B y el puerto B. De manera automática la librería LCD configura los pines como salida, pero lo que no configura son nuestros registros. ¿Por qué? Porque el puerto B no solamente puede funcionar como entradas o salidas, sino que también puede funcionar sus pines como entradas analógicas. Aquí nos lo está especificando las hojas de datos del microcontrolador. Puede funcionar sus pines también como pines de interrupción. Entonces todo esto debemos de tener especial cuidado de deshabilitarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, un ejemplo, el Ansel H es el registro para configurar ya sea los pines como entradas analógicas o como pines digitales. Como yo ocupo que funcionen como digitales, por default, al momento del reset, este registro siempre arranca en 1. ¿Qué quiere decir? Que los pines del puerto B funcionan siempre como entradas analógicas. Entonces, si yo no deshabilito esta parte, ¿qué quiere decir? Que no va a funcionar mi código, simplemente no va a funcionar el programa. Aunque el compilador lo marque bien, compile bien, el programa no va a funcionar por ese simple error o cuestión que fue configurar este registro. Es decir, debemos de colocarlo en 0. ¿Para qué en 0? Porque si yo lo configuro en 0, ¿qué quiere decir? Que ya funcionan los pines como pines digitales. Y ya eso dependerá si funcionan como entradas o salidas. Eso depende ya del registro Trish B. En este caso, pues yo he configurado aquí el registro Trish B para configurar los pines RB0 y RB1 como salidas, como pines para conectarles LEDs, ¿verdad? Ahí ya los tengo, RB0 y RB1 ya configurados como salida. Los demás pines pues están configurados como entradas. Ya eso no me importa a mí porque la librería se va a encargar de configurarlos como salidas. Y aquí el puerto B lo inicializo como 0. Aquí especifico el tipo de oscilador. Estoy utilizando el oscilador externo. Aquí lo especifico mediante las directivas, aquí HS. Todo eso pues lo voy a explicar después. Y bueno, pues ahora le voy a cargar el archivo ETS a mi microcontrolador. En este caso el proyecto es LSD versión 2. Lleva la extensión .ets, que es el archivo que se utiliza para programar el microcontrolador. Le doy en abrir. Listo, ok. Y le voy a dar en correr simulación. Mi librería LSD estoy funcionando. Ahí está. Y bueno, si nos dirigimos al archivo principal, ahí están los comentarios que se escriben, más bien los caracteres. Mi librería LSD estoy funcionando. Ahora voy a escribir otra cadena de caracteres. Le voy a poner hello my friends. Y acá le voy a poner librería LSD. Librería LSD 16x2. Ahí está. Le voy a dar en compilar. De igual forma, ahora detengo la simulación y le doy otra vez en correr. Hello my friends, librería LSD 16x2. Aquí no salió el 2, ¿por qué? Porque me sobrepasé del límite de caracteres que la pantalla LCD es capaz de mostrar. Aquí no hay ningún problema, simplemente pues no se visualizan esos caracteres. ¿Por qué? Porque el límite son 16 caracteres por línea. Como el 2 ya sale del límite, por eso no se ve, pero no significa que no se haya escrito. Y si se observa, pues ahí está, funcionó de maravilla el programa sin ningún error. Aquí había dicho que tenían los pines RB0 y RB1, estaban prendiendo y encendiendo. Le voy a dar otra vez en compilar porque los tenía en 1. Y van a ver que aún así, mientras yo utilice la librería LCD conectada a este puerto, no hay ningún problema con la configuración de estos dos pines. Si le doy en correr, ahí está,
observamos cómo están parpadeando. ¿Por qué? Porque la librería lo que hace es guardar el estado del registro por B y el tris B guarda sus estados para después retornarlos al valor que tenían, y de esta forma se guarda la configuración de estos pines que ya estaba antes de hacer la llamada a cada una de las funciones. Entonces esta librería no hay ningún problema al momento de utilizarla, no le falta nada. Y bueno, pues es la mejor librería, claramente no es la mejor, pero sí funciona de maravilla. Y la puedes utilizar para cualquier cosa sin ningún problema, puedes hacer de todo con esta librería. Y voy a subir muchos más ejemplos de códigos para que veas cómo utilizar cada uno de los comandos e instrucciones que pues aquí vienen, cómo utilizarlos para diferentes proyectos. Ahorita es nada más una introducción y bueno, pues funciona de maravilla. Ya por último, para finalizar, les voy a dejar este archivo que he escrito más bien, donde extraje toda la información relevante de las hojas de datos del fabricante del controlador. Aquí está pues el diagrama de conexiones, como debe ser. Y aquí les pongo un comentario muy importante: asegurarse de que los pines que vayan conectados a la pantalla LCD, los pines de control, siempre funcionen como salidas digitales. Aquí tenemos la forma general. Aquí el oscilador, aquí no importa, eso ya tú se lo puedes configurar si quieres utilizar el oscilador interno o externo, eso no hay problema. Lo único que debemos de cambiar, cuidar que sí se respete es esta parte, la conexión de la pantalla LCD con el microcontrolador. Podemos utilizarlo para cualquier otro puerto, no hay problema. También voy a mostrar eso, que les voy a mostrar ejemplos conectando la pantalla LCD a otros puertos para que vean que sí se puede. Por ahorita hasta aquí lo voy a dejar. Este archivo se los recomiendo que lo descarguen, yo lo escribí, está en inglés, con el fin de mejorar nuestro vocabulario en inglés, y es importante que lo descarguen. ¿Para qué? Porque la explicación que vaya dando aquí con este archivo van a ir ustedes a la mano o a la par con la explicación que yo les esté dando. Y bueno, aquí se muestra por ejemplo el archivo fuente del archivo de cabecera de mi librería, que lo pueden copiar y descargar, copiar y pegar dentro de su propia librería, lo pueden descargar sin ningún problema. Aquí lo tengo todo documentado. Tengo también los pasos que hay que seguir para integrar la librería a nuestro proyecto. Aquí los tengo bien documentados. Y aquí tengo el link. Me falta agregar una cosa más en este archivo. En este link tengo un repositorio en GitHub para que descargues. Aquí está el LCD 4 bits que lleva la extensión .h. Si le dan clic aquí, pues aquí está el mismo código que está aquí. Acá lo tengo para que lo puedas descargar sin ningún problema. Ahí está. Tengo también el archivo .c. Aquí está, sin ningún problema lo puedes descargar, es libre. Tengo también el archivo en Proteus. Aquí pues utilizo la versión 8.9. Proteus es algo medio complicado, abrir archivos que no sean de la versión de Proteus. He tenido problemas. Por ejemplo, si quiero abrir este archivo, si quieres abrir este archivo que es en la versión 8.9 en una versión más nueva, pues no te va a dejar el Proteus. Pero pues te lo dejo por si acaso. Me falta también incluir este archivo que les dije, que es el que se los voy a compartir. Nada más, pero ya, eso sería todo. Ya en los videos posteriores les voy a explicar a detalle todo. Así que por mi parte sería todo. Muchas gracias, espero que les sirva esto. Y pues claramente es algo nuevo que van a aprender, porque a mí la mera verdad no te enseñan cómo crear librerías en la escuela, todo eso, las directivas no te enseñan así muy bien a detalle todo eso. Y bueno, espero que lo entiendas y que te sirva. Gracias.